así que esperamos estar a la altura de nuestra tarea acá militante en Suecia, que empezó en Bruselas, siguió en París y seguirá por otros lugares más de Europa, porque estamos acá con María un poco en una gira como para hablar sobre Venezuela, ¿no? Para plantear la necesidad de la defensa, de la solidaridad, la necesidad de debatir un proceso revolucionario que está en un momento complicado y que demanda acciones concretas, palabras concretas y una serie de intercambios, pues, porque la revolución bolivariana es de alguna manera la revolución de nuestra época, y así como Cuba en su momento convocó a una gran cantidad de gente, bueno, Venezuela es el proceso que más tal vez nos llamó a ir a construir y a defender, ¿no? Yo quisiera empezar tal vez por una suerte de esquema sencillo, ¿no? Pero para ver quién es quién en este asunto. O sea, ¿qué es el chavismo y contra quién pelea el chavismo? Contra quién pelea el chavismo creo que es un asunto que ya a estas alturas es claro que es un adversario nacional e internacional. Es decir, que el conflicto venezolano no es solamente venezolano, sino que ha pasado a ser de manera explícita un conflicto geopolítico. Si uno ve contra quién pelea el chavismo a nivel nacional, se va a encontrar con los grandes empresarios, que tienen características de oligopolios, contra los terratenientes, contra la cúpula eclesiástica, contra una base social que es eminentemente de clases medias, medias altas y altas, y contra un proyecto de restauración, o de revancha sería la palabra más correcta. O sea, a nivel nacional es evidentemente un conflicto de clase. Y a nivel internacional estamos peleando contra los Estados Unidos, independientemente de los gobiernos que estén. Recordemos que el que decretó que Venezuela era una amenaza extraordinaria contra los Estados Unidos fue Obama. Contra las grandes empresas que ahí hacen vida dentro del gobierno. Ahí vemos a Tillerson, que está haciendo una gira por América Latina. Y Rex Tillerson era hasta hace poco uno de los principales directivos de la ExxonMobil, empresa petrolera. Peleamos contra los gobiernos de nuestro continente, que están agrupados en el Grupo de Lima, que ese Grupo de Lima es en sí mismo una derrota de no haber logrado hacer que la OEA como OEA tome una vanguardia contra Venezuela. Estamos peleando contra los aliados de la Unión Europea de los Estados Unidos, centralmente el Partido Popular del Estado español, pero también Macron, y ahora se sumó Gran Bretaña. Y estamos peleando, digamos, en un conflicto que tiene estas dos dimensiones en permanencia. Y como ejercicio propondría esto: cuando vean que los que más atacan a Venezuela son los del frente exterior, quiere decir que la derecha en términos locales está en mala situación. Cuanto más habla Donald Trump, o más sale Macron, o esa cantidad de vocerías como Macri o Temer, quiere decir que en peor condición están los partidos políticos en Venezuela. Ese bloque plantea recuperar el poder político, el poder económico, recuperar el poder simbólico y aplicar una revancha histórica. Y para eso aplica todos los mecanismos habidos y haber que pueda desplegar. Estamos hablando de la violencia económica, de la violencia callejera, del despliegue de fuerzas paramilitares, del aislamiento diplomático, mediático, y todas esas variables están en permanencia sobre la mesa, y según cómo dé resultado una o la otra, van viendo cuál implementa. La característica del 2017 es que probaron todas, y en todas les fue mal, salvo en la económica, que es donde más han apretado la fuerza y donde más al chavismo le cuesta encontrar una respuesta. ¿Y qué es el chavismo, no? Que creo que es una otra pregunta. A veces decimos la revolución, el chavismo, como algo tal vez medio general, que es parte de nuestro discurso, defender la revolución. Pero yo creo que el chavismo también es interesante como despedazarlo, ¿no? Dentro de esa gran unidad hay varias partes. Primero, evidentemente, en un proceso como el de Venezuela, la figura del liderazgo tiene un papel central, ¿no? En su momento era Hugo Chávez, ahora Nicolás Maduro. Entonces, muchas veces, por ejemplo, se hace como una simplificación de Nicolás Maduro no es Chávez, cosa que es evidente, dicho sea de paso, pero como si el proceso recayera en Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el presidente, es un jefe de Estado y es un dirigente de un movimiento político como es el chavismo. Ese chavismo también tiene un componente que es civil y un componente que es militar, desde el origen del chavismo, ¿no? Es parte de su mito real y opera también como un espacio de unidad, esta idea de lo cívico-militar. Recordemos que Chávez viene del mundo de lo militar y lo campesino. También tenemos una mediación política principal, el Partido de la Revolución, en términos sencillos, que es el PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela.
Y a su vez hay otros partidos también que hacen vida. Pero después tenemos movimientos sociales, movimientos populares, por ejemplo, muy volcados al tema comunal o al tema de viviendas. Después tenemos toda una trama de organización en todos los territorios. Hoy es, yo diría, imposible ir a un barrio popular de Venezuela o una zona campesina y no encontrar una forma de organización, sea la que fuera, sea un comité local de abastecimiento y producción, ahora vamos a hablar de eso, sea un CDI, que es un centro de salud, sea lo que fuera, porque en permanencia, desde que comenzó la revolución, hubo un llamado por parte de la presidencia del Estado a que la gente se organizara. Eso fue algo permanente. ¿Por qué? Porque una de las partes del proyecto es la democracia participativa, y eso tiene que encarnarse en formas concretas de construcción de esa democracia. Pero también el chavismo es una experiencia popular, por fuera de las organizaciones. Es millones de personas que atravesaron un proceso político, que pueden estar o no organizadas, pero que sienten eso como propio. Que digamos es una cuestión identitaria. Si uno piensa en la identidad política de las clases populares venezolanas, es el chavismo. Y después es un proyecto político, que Chávez lo dejó por escrito, lo corrigió, se debatió, se autocorrigió, fue, a mi modo de ver, yendo cada vez más hacia la izquierda. Y ese proyecto político, a su vez, al interior del chavismo, hay varias miradas al respecto. Hay una mirada que plantea Chávez socialismo comunal muy fuerte, pero hay otras personas, sectores que tienen una mirada, digamos, menos comunal, o tal vez más centrada en una idea de socialismo de Estado, para decirlo en términos clásicos. Pero bueno, ese es nuestro bloque, que tiene sus contradicciones, su debate, sus tensiones, sus magias y sus pasiones, que está enfrentado a ese otro bloque. Y ese otro bloque tiene ese ataque permanente, y como decíamos y explicaba María, el año pasado intentó todos los frentes. Y tiene una característica principal, que es que a pesar de sus diferencias, porque efectivamente hay un sector de la derecha que piensa que hay que resolver el problema en términos electorales y otros piensan que hay que resolverlo en términos insurreccionales paramilitares, están todos de acuerdo con el ataque sobre la economía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que como el chavismo es un proceso mucho más complejo que un gobierno, mucho más rico y abarcativo, la forma de hacer que la gente se aleje de su experiencia, se desgaste, se distancie del gobierno es llevarla a una situación de dificultad material permanente. Que cada acto sencillo del cotidiano pase a ser una gran batalla. Entonces, comprar un litro de aceite, conseguir un desodorante o comprar una amoxicilina, que podrían ser actos sencillos de muchos de nuestros países, pase a ser una gran dificultad. Y eso en permanencia, sostenido y agudizado. Agudizado en los momentos de derrotas políticas de la oposición, agudizado en momentos electorales. Ese ataque económico es permanente y estamos tal vez en un momento más de mayor condensación, que tiene manifestaciones. Una manifestación es el aumento de los precios, que ya tiene un ritmo de hiperinflación. Otra manifestación es la dificultad para conseguir algunos productos como las medicinas, que es lo que se llama comúnmente el desabastecimiento, y tiene una dimensión internacional. Donald Trump, el mismo, después de la derrota que fue la insurrección fracasada que terminó con la votación de la Asamblea Nacional Constituyente, anunció que iba a arreciar con las sanciones económicas. Hace poco el director de la CIA dijo que el plan de hacer colapsar la economía venezolana iba por buen camino. Es decir, no es teoría de la conspiración, ya son declaraciones públicas de quien dirige efectivamente el conflicto. Entonces, en términos internacionales, están generando un bloqueo sobre Venezuela que impide que se hagan pagos, que se reciban pagos, que se renegocie la deuda externa, que las calificadoras de riesgo país estén en su más alto nivel. Todo esto para generar este cerco que termine de asfixiar a una población que puede ser opositora o chavista, pero sobre todo los sectores populares, y que eso se traduzca o en votos para la derecha, o en saqueos, o en un llamado, cuando lo vuelva a hacer la oposición, si lo vuelve a hacer, en una hipótesis, a sacar al gobierno por la fuerza. Entonces hay una estrategia criminal que es sacarle la comida a la gente. Entonces nosotros no peleamos contra una oposición democrática, ni es un gobierno que está enfrentado a una oposición política. Es un proceso revolucionario, complejo, con dificultades y una cantidad de avances que se hicieron, que está enfrentado a una contrarrevolución conducida desde los Estados Unidos y nacionalmente por las clases dominantes. La pregunta es, ¿cómo nosotros resistimos a todos esos ataques? O sea, nosotros debatimos el bloque adversario o el bloque enemigo, podríamos decir, porque cuando un adversario decide llevar el conflicto hasta la muerte, como pasó en reiteradas veces, podemos hablar de un enemigo. ¿Nosotros qué hacemos contra eso? Porque nosotros como bloque también tenemos nuestras dificultades, ¿no? Políticas y económicas. Y yo creo que hay como dos tiempos en Venezuela en el chavismo.
lo que podríamos llamar la revolución política, creo que es la más clara, que tiene que ver con esta gran experiencia popular de participación, ensayo de construcción del poder popular, de formas organizativas, que tiene tal vez su mayor condensación en el tema comunal, que es la forma que planteaba Chávez de cómo se puede ir construyendo la transición al socialismo desde lo territorial, que es en lo cual yo estoy particularmente metido, y la revolución en lo económico, que creo que la revolución en lo económico tiene un debate grande que darse, porque se hicieron varios intentos. Chávez hablaba del injerto socialista en la economía, y esos intentos no terminaron muchas veces de dar sus frutos, y ahí hay un debate que dar de por qué no se logró. Y la pregunta es, además, cómo pensamos en que se avanza en el socialismo, en lo político, en lo económico, en lo cultural, cuando estamos frente a semejante ataque. O sea, no solamente tenemos que resistir, sino también intentar seguir nuestra construcción al socialismo, ¿no? Entonces son dos tiempos muy complejos, porque está lo que quisiéramos y está lo que tenemos, y están las condiciones que tenemos, porque si a eso le sumamos, como explicaba María, la caída del precio del petróleo, el fenómeno de la corrupción interna que ha aparecido con mucha fuerza en términos públicos, ¿no? De septiembre hasta acá, que es un problema de corrupción que se metió en PDVSA, que es la industria petrolera, que se metió en el sistema de asignación de dólares a los empresarios privados, que no es una invención del chavismo, viene de antes y es como el aceite que hace funcionar el capitalismo, pero que lo tenemos adentro. Todo eso nos da un cuadro de complejidad muy grande. Entonces yo creo que todos esos debates estamos acá para darlos, y supongo que hay muchas preguntas, ¿no? Y tiene que ver con lo político, con lo económico, tiene que ver con, como me preguntaba una amiga que estuvo hace poco en Venezuela, bueno, ¿y qué es lo revolucionario de la revolución? ¿No? Digamos, porque se titula revolución, pero ahí hay cosas revolucionarias y también puede que haya cosas que no. O sea, puede que nosotros también nos parezcamos a aquello que queremos combatir, o puede que desde adentro renazca cosas contra las cuales nos sublevamos, ¿no? Y eso yo creo que o sea, hay un problema evidentemente, pero no tiene que asustarnos, porque es un proceso revolucionario, es fundamentalmente una experiencia popular, y porque no hay manual para hacerlo, porque Fidel decía que el peor error que habían cometido era pensar que se sabía cómo se hacía el socialismo. La verdad, uno cuando vive en Venezuela y se pregunta, ajá, pero ¿quién sabe cómo se hace algo no capitalista? ¿Quién sabe cómo se sale del capitalismo? Bueno, Chávez planteó la hipótesis comunal, ahora la vamos a charlar. Pero ¿quién sabe cómo se construye eso cuando además en paralelo a eso te quitan la comida, te quitan la medicina, te quitan los productos de higiene? Entonces hay como un conjunto de debate, y con esto cierro para justamente abrir a las preguntas que tengan para hacer, que está bueno dar, porque es una revolución, un proceso revolucionario que a veces no es el que más quisiéramos que fuera, a veces sí, que tiene algo maravilloso en las bases, cuando uno recorre el país y se mete en un barrio, una comuna, o sea, el nivel de politización, de conciencia que tiene la gente de a pie en Venezuela es envidiable. O sea, cualquiera, en mi caso que soy argentino, yo voy a un barrio y la gente me habla de Argentina, o sea, me da cátedra sobre el país del cual vengo, tiene una conciencia de en qué momento histórico se está. Porque esta situación que vivimos en Venezuela, creo yo que ninguna otra sociedad podría resistirla. O sea, si yo pongo todas estas variables en Argentina, en un mes, más o menos tenemos un colapso. Acá hace 3 años que estamos enfrentando ataques cada vez más fuertes, y no solamente se resiste, sino que se ganan en elecciones. Claro, la derecha dice hay fraude, es su único argumento, o el chavismo maneja como decía una entrevistada el otro día, como es un sadismo de la política de Estado para controlar la pobreza, ¿no? Entonces empiezan a inventar una serie de construcciones teóricas medio bizarras, pero que en el fondo tienen un gran desprecio por la gente. La derecha subestima al chavismo, la derecha subestima a las clases populares, la derecha nos subestima, y eso es hasta una fuerza para nosotros. Yo creo que no han subestimado más a una persona que a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro dio el año pasado una cátedra de política. O sea, si alguien quiere ver cómo se hace política y se conduce un conflicto en los tiempos y terrenos que uno quiere, bueno, que mire lo que es Maduro para hacer que pase de un intento insurreccional a 3 elecciones seguidas con victorias y una próxima presidencial con más pronósticos favorables para nosotros que para la oposición. Entonces Maduro, que es un bruto, que es un conductor, que no entiende nada, de repente le ganó todas las partidas en un año a una oposición que tiene los mejores cuadros formados en Oxford y no sé dónde, y resulta que nuestros cuadros son mejores. Entonces nosotros tenemos que debatirnos, darnos esos tiempos, debatir la cosa en sí de la revolución, pero también defender con mucha fuerza, con las palabras y con el cuerpo, todo esto que hemos logrado. Porque por algún motivo están tan empecinados en destruirnos, ¿no? Digo destruirnos en términos lineales. O sea, si estuviéramos haciendo las cosas mal, tan mal, estarían tan empecinados en hacernos caer.
y hacer una revancha histórica? Bueno, creo que no. Entonces a veces uno cuando tiene sus preguntitas mira lo que hace el otro, y cuando lo ve a Trump tan enervado con Venezuela diciendo Corea del Norte, Irán, Venezuela, dice, bueno, entonces tan mal no estamos haciendo las cosas. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla purpurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. Zambalando, zamba, zambalando. ¿Qué tienes tú que no tenga yo? Zambalando, zamba, zambalando. ¿Qué tienes tú que no tenga yo? La gente dice que pena que tenga la piel oscura. La gente dice que pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento es de mi raza madura.